¿Cómo les va, gente? Bueno, este es un video cortito para dejarles un pequeño easy tips que les puede servir mucho a los electricistas que están empezando. No digo a los electricistas en general porque seguramente ya lo saben, pero bueno, a los pequeños técnicos que están arrancando en este momento. Quería comentarles que este obviamente es un cúter, no es nada que no hayan visto en otro momento, pero créanme que les va a resultar muy útil cuando van a encarar un service o por ahí están desarrollando una instalación nueva y se encuentran con que tienen que trabajar con materiales, cables Syntenax o tipo taller. Créanme que es muy útil a la hora de tener que pelarlos para llegar a los conductores. Es medio complicado pelarlos con pinza, alicate, pinza de punta, con pelacable. Bueno, los colegas que defienden el pelacable los valoro porque tienen argumentos válidos. Yo particularmente toda la vida pelé cables con el alicate, pero está bien, sobre gustos no hay nada escrito. Esta herramienta, en eso todos coincidimos que es muy útil para lo que nosotros llamamos navajearlo, dado que bueno, tenemos que pasar distintas capas de aislación y bueno, es difícil llegar hasta los conductores. Con un cúter se puede navajear, como le llamamos en la jerga, tranquilos. Obviamente el Syntenax van a encontrar dos capas de aislación. Eh, Cuando están llegando a la blanca, trabajen con más cuidado porque ahí abajo ya están los conductores. Y en los tipo taller, por ahí se encuentran con que la aislación negra también es media incómoda para pelar con pinzas. Entonces pueden utilizar el cúter teniendo cuidado de no dañar los conductores. Pero con la práctica, con el correr del tiempo, se encuentran con que lo pueden navajear, entre comillas, con cierta efectividad y no dañando a los conductores. Este es un cúter un poquito más profesional, siempre está bueno llevar un par de hojas de repuesto, dado que se parten a veces. Y nada, la recomendación es que trabajen con mucho cuidado porque cuando se escapa de la vaina va directamente a las manos. Así que nada, les quería dejar ese pequeño tips. Bueno, gente, espero que les sirva el dato. Por ahí, como dije, a los electricistas ya de oficio no, pero a los muchachos que están empezando, que están queriendo armar su caja de herramientas para enfrentar service, para enfrentar reparaciones, les puede ser útil. Les mando un saludo y la verdad, en mi época, cuando arranqué, 25 años atrás, no había este tipo de videos que uno podía ver y nutrirse de estos conocimientos. A algunos le parecen básicos, obvios y obsoletos. Otros por ahí lo toman y les sirve. Así que siempre valoren y respeten al que tiene un poquito más de experiencia. Que no se la sabe toda, pero por ahí algo puedan aprender. Les mando un saludo.